cuerpo humano. 206 huesos, 650 músculos, un corazón que llega a latir unos 3.000 millones de veces, unos pulmones que impulsan el aire a través de 2.400 kilómetros de vías respiratorias. Todo ello maravillosamente orquestado por miles de millones de células nerviosas y miles de millones de kilómetros de información genética, formando combinaciones que hacen de cada persona un ser único. 100 billones de células, una máquina humana increíble. Cada día nos hace emprender un viaje milagroso, ampliando fronteras, afrontando enormes retos, superando las barreras de la capacidad humana. Una estrella del baloncesto redefine los límites del rendimiento máximo. Si se pudiese mirar dentro de mi cuerpo, probablemente se vería un corazón latiendo mucho más deprisa. Una pareja sin hijos acepta el desafío de crear nueva vida. Yo diría que tiene menos de un 50% de probabilidades de quedar embarazada, pero el resultado es siempre incierto. Un maestro lucha contra la muerte que acecha en el interior de su cerebro. Que si es grave, el tumor va a matarle, así que es mortalmente grave. Era como una despedida, porque no sabía cómo iba a quedar después. Son dramas diarios de la vida humana, pero se desarrollan dentro de nosotros mismos, en sitios que nunca habíamos podido ver. Pero ahora sí. En la actualidad, la nueva tecnología nos permite asomarnos al interior de nuestros cuerpos como nunca había sido posible. Ver pensar un cerebro, latir un corazón, iniciarse una vida. Descubrir el ilimitado potencial del increíble cuerpo humano. El increíble cuerpo humano. El cuerpo humano. Es alucinante ver cómo se coordina todo el sistema. El corazón late. El cerebro lanza señales eléctricas. Los ojos son capaces de captar todas esas longitudes de onda, almacenar la luz y recuperar la información. Si yo fuera ingeniero y me dijeran: fabrica un sistema que pueda captar información sónica, luminosa y almacenar en memoria todo lo que ha visto, respondería: se necesita un equipo impresionante. Y todo eso se almacena en células diminutas que se integran para formar un maravilloso copo de nieve llamado ser humano, cada uno increíblemente diferente a los demás. Partiendo de un grupo de células, un nuevo ser humano emprende su viaje a la vida cada cuarto de segundo en algún lugar del mundo. Para comprender los sorprendentes resultados de ese viaje, debemos empezar por el principio, el milagro de la concepción. Para algunas parejas, el aparentemente habitual milagro de la concepción parece imposible. Hoy en día, la ciencia de la reproducción, combinando habilidad y conocimiento de la magia de la naturaleza, puede hacer que ocurra lo imposible y abre una ventana maravillosa al comienzo de la vida humana. Mi marido y yo llevamos 11 años juntos y no íbamos a por ello, pero tampoco lo evitábamos. Un día se nos ocurrió que quizá hubiera algún problema, porque yo no me quedaba embarazada. Y decidimos investigarlo. El doctor Mark Sauer no dice que haga milagros, pero aproximadamente una vez a la semana, su equipo de tratamiento de la infertilidad contribuye a traer a un bebé al mundo mediante fecundación in vitro. Con la ayuda del doctor Sauer, Inés y Darryl Pearson tendrán una oportunidad del 50% de crear una nueva vida.
La fecundación in vitro es un proceso natural, aunque se haga fuera del cuerpo humano, porque nos permite unir espermatozoide y óvulo para crear un embrión. Eso no es diferente a lo que ocurre en la naturaleza. Pero a diferencia de la naturaleza, el equipo del laboratorio del Dr. Sauer nos permitirá observar el encuentro entre espermatozoide y óvulo con extraordinario detalle. Okay. We're just ready to get started now. You can go ahead and push it back in and try it again, maybe a little more slowly. Inés inicia un tratamiento de inyecciones de hormonas que estimulará a sus ovarios a producir más del habitual óvulo al mes. Do it like this. I'll squeeze the skin. You'll wipe with alcohol. Wipe with alcohol. Like so, okay? Oh, God. A little bit faster than that. Yeah, like that. Oh, my God. Mm-hmm. Ready? Yeah. You can just stay down here, okay? Llegó la hora. Como se esperaba, hay muchos óvulos preparados. Mientras la anestesian, Inés formula un somnoliento deseo. What was that? What did she say? She said, I want a boy. That's what I thought she said. Start on the left side. There's a lot of follicles. You can see the needle tip there on the screen. El extraordinario óvulo que da origen a la vida humana es una simple célula. No es más grueso que un cabello, apenas perceptible a simple vista. Mucha gente no se imagina lo pequeña que es una célula. Si me meto un dedo en la boca, se quedarán unas 10.000 células en la punta. Son realmente diminutas. No pueden verse sin el microscopio. Pero sin embargo pueden formar un ser humano. ¿No es increíble? Uno a uno se extraen 27 valiosos óvulos. Cuando los óvulos están en lugar seguro, se recoge el semen de Darryl. El embriólogo Bob Prosser elimina entonces los espermatozoides muertos y los menos sanos. Esta es la muestra inicial. Todavía no se ha procesado. Aquí podemos compararla con la muestra ya procesada. Se ve que la muestra es ya mucho más limpia. Casi todos los espermatozoides están en movimiento. Parecen excursionistas contentos. El Dr. Prosser coloca el óvulo ampliado 400 veces y prepara el espermatozoide que ha seleccionado entre varios cientos. Se inyecta el espermatozoide y llega el momento crítico de la fecundación. El doctor repite el procedimiento introduciendo un espermatozoide en otro óvulo. Si el encuentro tiene éxito, observaremos a tiempo real el primero de los múltiples milagros que darán lugar a la vida de un niño. En este momento se cruzan dos destinos humanos con la mezcla del material genético del óvulo de Inés y el espermatozoide de Darryl. Cada uno aporta 23 cromosomas, cadenas de información que pronto se unirán. Con apariencia de cordillera microscópica, cada cromosoma contiene genes compuestos de moléculas de ADN, el elemento más básico de la vida humana. Juntas, dichas moléculas forman un completo manual de instrucciones, el plano de un ser humano.
El ser humano se construye con una serie de planos entrelazados en forma de cromosoma, que es una secuencia de ADN, y que indica ojos azules, mujer, 1,70 m de estatura y pelo castaño. La trascendental hazaña de la interpretación del genoma, el libro de códigos de la vida humana, puede abrir muy pronto la puerta a las revelaciones biológicas. Craig Venter está en la vanguardia de esta ola de nuevos conocimientos. El genoma es el conjunto de toda nuestra información genética. Es un alfabeto de combinaciones de 4 letras que compone el ADN, y al descifrar el genoma determinamos el orden exacto de aproximadamente 3.000 millones de dichas combinaciones. Su elegancia reside en su simplicidad. El código genético se compone de 4 sustancias químicas diferentes que sustituimos por las letras A, C, G y T. Les asignamos 4 colores, uno por cada letra del código genético. Es como hacer un rompecabezas, solo que este rompecabezas tiene 27 millones de piezas, así que venía en una caja muy grande y sin dibujo en la tapa. El encaje de las piezas de este rompecabezas ha proporcionado conocimientos que mejorarán la calidad de vida del ser humano y que quizás incluso la prolonguen. Estamos dando los primeros pasos para dominar una fuerza muy poderosa. Hay una relación entre el envejecimiento y nuestros genes, de modo que si podemos controlar los genes, ¿podremos retrasar el proceso de envejecimiento? Bueno, eso está muy lejos, pero es posible. Conocer el genoma humano y registrar sus cambios es un gran paso hacia la comprensión de cómo se construye esa maravillosa máquina que es el cuerpo humano. A través de la historia, la secuencia de ADN se ha ido transmitiendo de generación en generación dentro de cada familia, y ahora pasa a la descendencia. De un día para otro, se unen el ADN de los óvulos de Inés y el de los espermatozoides de Darryl, y 13 de los 27 óvulos muestran el alveolo indicador del éxito. Funciona. Con exquisita gracia, una célula se convierte en 2. 2 se convierten en 4. Cada una de ellas duplica el ADN original y exclusivo. La creciente progresión de la división celular se mantiene. Durante 5 días se controla la evolución de los embriones. Por fin, la división crea masas de células conocidas como blastocitos. Cada uno de estos blastocitos puede convertirse en un miembro de la familia Pearson. Ahí tenemos un embrión. Si nos fijamos, el envoltorio del embrión central es muy fino. El embrión se está preparando para salir del envoltorio. Es un buen blastocito. La masa interior de células se convierte en el propio embrión. La primera imagen que tenemos al pensar en un bebé: brazos, cabeza, piernas, pelo. En esa masa celular interior es donde se encuentran las células madre embriónicas, el centro de la revolución genética que se está produciendo. Las células madre embriónicas están en la vanguardia de la vida humana. Estas mágicas células comodín se transforman con el tiempo en todos los tipos de células del cuerpo humano. El aislamiento de las células madre, dado su extraordinario potencial, se ha convertido en el santo grial de la ciencia, aunque no exento de polémicas. El Dr. John Gerhardt está al frente de este gran logro. Estas células tienen 2 propiedades. Una es que si las mantienes en la cápsula bajo determinadas condiciones de cultivo, siguen creando más células iguales a ellas, así que se podría llenar una habitación de células madre embriónicas. Son células no diferenciadas, todas tienen el mismo aspecto. Sin embargo, si cogemos algunas de esas células y las sometemos a condiciones de crecimiento diferentes, son capaces de formar todos los tipos de células presentes en el cuerpo humano.
Lo que vemos aquí son células del músculo cardíaco que hacen latir el tejido que forman. Anteriormente fueron células madre con destino desconocido. El Dr. Gerhardt ha dirigido su desarrollo para convertirlas en células cardíacas que ahora laten en perfecta sincronía. La humanidad ha soñado siempre con poder sustituir los tejidos corporales que estuvieran dañados, enfermos o simplemente desgastados. Pero no disponíamos de material inicial para hacerlo. Ahora tenemos en el laboratorio, creciendo sin problemas en las cápsulas, todos los tipos de células que componen el cuerpo humano. Forman una persona. Una célula madre puede formar una persona. Esto es increíble. ¿Puedo controlar esa célula madre y comprender sus mecanismos? Ahora estamos preparados para responder a una de las preguntas básicas sobre la formación del ser humano. Very well formed and ready to transfer type of blastocysts. Después de 6 días de crecimiento en el laboratorio, los embriones de Inés están listos para su implante. Le muestran lo que podría ser la primera foto de su bebé. Now, with embryos of this quality, if I put in 3, the chance of multiple birth may be as high as 40 to 50%. Usually twins. If that makes you overly nervous, then I would suggest putting in 2, which still gives you a very good rate, but less multiples. What do you think about all that? I think we'll go with the 2. Okay. Okay, so we'll do 2. Al principio decidí que 2. Me dije, si uno no sale adelante, vivirá el otro. Pero en el último momento me lo pensé mejor y dije, bueno, tampoco es demasiado. Después de todo lo que habíamos pasado, limitarlo a 1 no me parecía muy inteligente. Empezamos a hablar del tema y dije, bueno, 2 tampoco son tantos. Okay. So maybe I'll do the 3. Now you want to do let's do the 3. Well, Yeah. I'll put in that new order for you. Bob, she wants the 3 now. Los 3 embriones se introducen en un solo catéter y se depositan en la pared del útero de Inés. Todo ha ido bien. Es el comienzo que esperas. Tiene un 50% de probabilidades. Dentro de unos 10 días veremos si se queda embarazada o no. No quise entusiasmarme mucho porque me dijeron que era posible que no funcionase, que no tuviésemos éxito. O sea que no quería que nos hiciésemos demasiadas ilusiones. Eso lo tuve en cuenta. La ciencia ha hecho lo posible, pero serán 10 días muy largos para Inés. 27 óvulos extraídos, 13 fecundados, 5 blastocitos viables. 3 le ofrecen ahora a Inés la posibilidad de ser madre. Does that look right? Not really, does it? Okay. What about 10 to the first power? Does that look right? Gran parte de lo que sabemos del funcionamiento del cuerpo humano se aprende cuando necesita reparación. Scott Tennis, veterano maestro de 6º curso y entrenador de fútbol en la zona rural de Dakota del Norte, es víctima de extenuantes convulsiones, cuyo estudio ha llevado al terrible descubrimiento de un enorme tumor cerebral. 2 meses antes, el tumor de Scott empezó a crecer rápidamente, igual que la frecuencia e intensidad de las convulsiones. A menudo perdía el conocimiento. Si no recibía tratamiento, a Scott podía quedarle menos de 1 año de vida. Tuve 3 convulsiones en 3 semanas. Entonces pensé, tenemos que hacer algo.
Scott y su esposa Lisa se dirigieron a la renombrada Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, donde recomendaron una operación cerebral de alto riesgo. El cerebro es un órgano glotón. Mientras que el cerebro de Scott solo constituye un 2% de su peso corporal, consume el 20% del oxígeno que utiliza su organismo. Flotando en la cavidad craneal, sus dos hemisferios contienen 100.000 millones de células y las ágiles conexiones entre ellas producen la consciencia. Pero si dichas conexiones se ven interrumpidas por una enfermedad o un tumor, el cerebro falla y las tormentas eléctricas pueden crear el caos en su interior. Yes. My job here today is to put these markers on. Okay, and they create a reference mark on the MR images. Okay. Conocer la posición exacta del tumor es algo vital. Un movimiento en falso en cualquier dirección podría dejar a Scott paralizado, eliminar células imprescindibles del cerebro o algo peor. Okay. Last two. And we're all set. Okay. Thank you. Las imágenes obtenidas mediante resonancia magnética muestran la posición del tumor, pero resulta esencial identificar las funciones específicas de la zona en la que se encuentra el tumor y hacerlo en 3 dimensiones. A partir de dichas imágenes se construye un modelo tridimensional del cerebro de Scott para los cirujanos. Eso les permitirá ver su interior desde todos los ángulos, como si su cráneo y su cerebro fuesen transparentes. Hace tiempo, cuando llegué a la Clínica Mayo, componía imágenes, las primeras imágenes tridimensionales, y hablando con un neurocirujano, le mostré algunas de mis visualizaciones del cerebro y del tumor. Me dijo algo que nunca he olvidado. Si lo veo, puedo arreglarlo. Puedes eliminar cualquier plano que desees. Así que si quiero eliminar el cráneo y luego quitar la parte exterior y seguir profundizando, basta con apretar unos botones que me llevarán justo a la zona de trabajo. Es una imagen totalmente diferente. Es como entrar en un edificio, en lugar de quedarte contemplándolo desde fuera. Scott y Lisa se reúnen con el doctor Frederick Mayer, que llevará a cabo la difícil intervención. Scott tiene un tumor cerebral que se ha extendido por la parte dominante de su cerebro. Está cerca de la zona del cerebro que controla el movimiento del lado derecho del cuerpo y está muy cerca de sus centros de lenguaje. Se encuentra dentro de una zona que ayuda a iniciar y coordinar la capacidad motriz. This is all tumor here, and here, and here, and here, and here, and here. La imagen revela lo difícil que va a ser la intervención quirúrgica. El tumor de Scott está en una zona especialmente peligrosa del cerebro, en la parte exterior, la que se considera zona pensante del cerebro. El enorme tumor se encuentra entre las regiones esenciales que controlan el habla y el movimiento, y peligrosamente mezclado con tejido cerebral sano. Para evitar dañar esas zonas, los cirujanos tendrán que hablar con Scott mientras le operan. Eso significa que Scott tendrá que estar consciente durante la mayor parte de la intervención. Es su mejor oportunidad de poder volver a una vida normal. Todo esto resulta muy polémico. Es una decisión muy difícil. Es una decisión terrible que nadie debería verse obligado a tomar. Que si es grave, si no se trata con éxito, con el tratamiento que sea, el tumor va a matarle. Es un hombre joven, o sea que es mortalmente grave. Esas palabras fueron como un golpe para mí. En esos momentos pensaba en mis hijos, en mi familia, en si iban a ser nuestras últimas Navidades juntos. Han pasado 10 días y para Inés el momento de la verdad se acerca cuando va a buscar los resultados de su test de embarazo. I just want to let you know that your pregnancy test was positive. Which is wonderful. Okay. Congratulations. Thank you. All right. Okay. Well, give me a hug.
Sí, me sorprendí, sí. Cuando vi que nadie parecía triste, ni nada de eso, cuando entré en la consulta pensé, tienen que ser buenas noticias. Eso me dio una pista. Todos actuaban de forma muy normal, demasiado normal para mí. Así que me dije, creo que todo va bien. Hello. What are you doing? Well, I got good news for you. I'm pregnant. Why are you laughing? Me dijo, ¿estás embarazada? Y se reía. Decía, ¡qué bien! Ahora es cuando empieza lo divertido, porque tenemos algo que vigilar. Es real, un embarazo, lo que todos estábamos esperando. Ver cómo el embrión se transforma en un feto y cómo posteriormente el feto, si todo va bien, se transforma en un bebé, es la parte más divertida de este trabajo. The first thing you're going to notice is that right here is a pregnancy sac. Okay, and you see a little area kind of fluttering right there? That's the heartbeat of the baby. Can I have a picture of that? I'm going to give you lots of pictures here. Now you have some, God has truly blessed you. You actually have two, because you see there's one baby there. Okay, and then you see the other baby over here. You get a nice view. Right there, you can see the heartbeat fluttering. See that right by the X? So you have twins. I hope that's good news. Get a nice picture. Era la primera vez que veía latir un corazón. Así que me pareció sorprendente. Es una maravilla. Lo ves y piensas que hay un bebé vivo creciendo dentro de ti, con el corazón latiendo. Es cuando te das cuenta de verdad. Es durante este periodo cuando aparece el primer sistema, el sistema circulatorio. Ves cómo se forman los vasos sanguíneos, el corazón empieza a latir y son momentos decisivos porque el embrión solo puede alcanzar determinado tamaño con un sistema circulatorio propio. A los 22 días, el diminuto corazón, no mayor que una semilla de amapola, empieza a latir. Al poco tiempo, el embrión bombea su propia sangre a través del cordón umbilical para recibir oxígeno y sustancias nutritivas de su madre. El corazón, que ahora es un simple tubo, crecerá y se convertirá en una estructura de 4 cavidades capaz de latir 100.000 veces al día. En 70 años de vida, el corazón humano late unos 3.000 millones de veces, lo cual puede explicar por qué los yogis prefieren medir el tiempo no en días, sino en latidos. Los jugadores de la NBA cuentan los minutos que están en la pista, y esta noche los límites aeróbicos de los Charlotte Hornets se están sometiendo a una dura prueba. Juegan el que será el partido más largo de la historia del equipo. Una triple prórroga forzará incluso a estos deportistas profesionales a llevar sus organismos al límite. ¿Cómo lo hacen? Desplazándose por la pista, bombean más de 28 litros de sangre por minuto. En ese mismo minuto, incluso el espectador más excitado desplaza solo unos 5 litros. Sientes cómo te late el corazón, sobre todo si es un partido con mucha presión o de los que tienes que moverte mucho por la pista. Sí, desde luego sientes el corazón, parece que se te va a salir del pecho. Si se pudiese mirar dentro de mi cuerpo, o del de cualquiera de mis compañeros, comparado con el de una persona normal, probablemente se vería un corazón latiendo mucho más deprisa. El latido del corazón está controlado por el cerebro, que lo ajusta a las necesidades del cuerpo. Durante el ejercicio, cuando los músculos requieren más oxígeno, se envían mensajes para acelerar el ritmo cardíaco en consonancia. Para los Hornets, los últimos 30 segundos de la triple prórroga pondrán a prueba como nunca sus corazones y músculos. El entrenador reúne a sus exhaustos jugadores para darles las últimas instrucciones.
Resultado final, Bulls 95, Hornets 102. Ha sido un partido muy largo. Me siento algo deshidratado, con el estómago revuelto. Me duelen los tobillos y los pies. Me duele la espalda. Es la agonía de la victoria. Impresiona lo que hacen con sus cuerpos los jugadores de la NBA. Es increíble. Para mí son los mejores deportistas del mundo, sin duda. Lo que hacen noche sí, noche no es impresionante. Corren más rápido, saltan más alto, porque creo que podemos entrenar el cuerpo humano para que haga cosas que no pensábamos que pudiera hacer hace 10 o 20 años. ¿Cómo logra el organismo humano alcanzar tan altos niveles de rendimiento? Sabemos que el cuerpo de los profesionales, como PJ Brown, está perfectamente a punto. Sus músculos constituyen más de la mitad de su peso corporal. Sus huesos son muchas veces más fuertes que una barra de acero del mismo peso. Juntos están entrenados para moverse con enorme precisión. ¿Pero es algo más que la forma física lo que diferencia a estos jugadores de élite? Científicos y deportistas sospechan que lo más importante es la interacción entre cuerpo y mente. Llevo tanto tiempo jugando al baloncesto que ahora todo es un acto reflejo. Hago 100, 500 o 1000 lanzamientos al día. Al final eso acaba formando parte de ti. La repetición continua fuera de los partidos hace que el tiempo de reacción sea mucho menor en estos, como si el entrenamiento intenso conectase mejor el cerebro. Un jugador de baloncesto profesional, con mucho entrenamiento, es en muchos aspectos un verdadero genio, en el sentido de que puede correr por la pista y regatear a la vez, ver a los demás jugadores y lanzar la pelota simultáneamente, como jamás podría hacerlo la gente que no entrena. Empezamos a comprender el hecho de que lo que hace uno puede influir en la estructura de su cerebro. En concreto, el ejercicio voluntario puede llegar a aumentar el número de células del cerebro. Si nos fijamos en una neurona, vemos que esa pequeña célula extiende sus brazos como los árboles sus ramas. Al microscopio se observa que intenta alcanzar a todas partes y curiosamente en cuanto toca a otra sabe que la ha tocado y se conecta. La información se transmite desde la periferia, desde la punta de los dedos, desde la lengua. Vuelve a la médula espinal y de ahí llega finalmente al cerebro. En el cerebro es donde se coordinan todas estas sensaciones. Es como decir, siento todo el universo. Caramba, no sé cómo. Sé que es a través de estas células, pero ¿cómo funciona el cerebro dentro de su cavidad craneal? Ahí pasa algo raro. El gran reto es, desde luego, comprender el cerebro. Spell the word man. M-A-N. Has. H-A-S. Rain. Falta menos de un día para que operen a Scott en la clínica Mayo. Para que los médicos entiendan mejor cómo funciona su cerebro, se somete a una serie de pruebas básicas de conocimiento y de lenguaje. Say they raise good potatoes. They raise good potatoes. Will you answer the telephone? Will you answer the telephone? I ordered a ham sandwich, a glass of milk, and a piece of apple pie. I ordered a ham sandwich, piece of apple pie, and a glass of milk. Penguin. Estas pruebas permiten al equipo quirúrgico detectar los cambios, las señales de peligro, mientras hablan con Scott durante la operación. Ojalá no tuviese que estar despierto y simplemente le anestesiaran y despertase con los mismos resultados. Va a ser muy duro.
Tengo que estar consciente durante la operación. Y en fin, no sé cómo va a ir, pero me da mucho miedo. ¿Sabes cuántas imágenes han acumulado tus ojos desde que naciste? ¿Sabes cuántos sonidos has oído? ¿Cómo has podido almacenar todos esos sonidos y todas esas imágenes en francés, alemán, inglés o el idioma en que las hayas almacenado y recuperarlas con solo una palabra? Si yo digo anillos de Saturno, ¿cómo puedes, tras el poco tiempo que ha tardado en llegar a tus oídos, recuperar esa frase? Es fascinante ver lo rápido que funciona el cerebro. Resulta impresionante. ¿Cómo consigue el cerebro realizar tal proeza de memoria y dónde la almacena? Ha asombrado durante siglos a los científicos. La ciencia ha seguido la pista de este gran misterio y la inesperada respuesta ha surgido de donde menos se esperaba. Los legendarios taxistas londinenses son los deportistas olímpicos de la memoria. Para desenvolverse en el amedrentador laberinto del centro de Londres, deben crear un complejo mapa mental de miles de calles, locales y referencias. Londres es una ciudad inmensa, una zona enorme de geografía caótica, y ha crecido sobre la marcha, sin una verdadera planificación. O sea, que sus calles giran y se entrecruzan. En Londres tenemos algunas calles que tienen un nombre en un lado y otro nombre distinto en la acera de enfrente. Londres no se diseñó para el tráfico que tenemos ahora. Se diseñó para caballos, carruajes y demás. Y se ha tenido que adaptar y nosotros hemos tenido que adaptarnos también a ello. Los científicos de la Universidad de Londres que estudian la configuración de la memoria han encontrado sujetos de estudio ideales a la vuelta de la esquina. Durante 150 años, todos los taxistas novatos han tenido que someterse a un duro examen, conocido por los londinenses como el callejero. La mayoría de los candidatos tarda al menos 2 años en aprobarlo, lo que proporciona a los investigadores la oportunidad de comprobar cómo se adapta el cerebro cuando requiere almacenar cantidades ingentes de información. No creo que haya otra ciudad en el mundo donde los taxistas tengan que aprobar un examen tan difícil. Cuando alguien se sube al taxi y te dice lléveme a tal sitio, tiene que ser ya, y tienes que saber enseguida a dónde va y por dónde tienes que llevarle. Requiere mucha capacidad de retención, recordar todo lo que has aprendido. Se trata de gente normal cuyo trabajo depende de ejercitar su cerebro más allá de lo normal. Los científicos creen que una determinada región de su cerebro, denominada hipocampo, podría ser la clave de su éxito. El hipocampo forma parte del interior del cerebro. Está situado junto a lo que denominamos lóbulos temporales, las zonas del cerebro próximas a las sienes, justo detrás de estos huesos. Se componen de 2 estructuras, una a cada lado, vitales para el almacenamiento de nuevos recuerdos. Now, run me to the nearest police station. Leigh Bar, Waterloo Bridge, Ford Lancaster Place, left into the Strand. Si la memoria depende del hipocampo, en la escuela de callejeros, los aspirantes a taxistas someten a esta zona del cerebro a un buen esfuerzo. Lower Robert Street. Right, York Way. Left Shaftesbury Avenue, left Great Windmill Street. Right into Goldport Road and set down on the left. Dave, give me the name of a restaurant on Portland Road with a lady's name. Chutney Mary's. Hereford Road, where would you give me? Veronica's. Denise, Southampton Road contains a restaurant with a lady's name. Would that be Denise's restaurant? If I then said to you, Zaffarano's restaurant, Zaffaren restaurant, Zuka Zo, I now want zinc. It's very important with all these points that you keep them in your mind and see them in your eyes, okay? That's it. Thank you for attending and keep these sheets. Anything we didn't know, please go out and look for it. Thank you very much. Después de la clase, los estudiantes como Andy Miller recorren las calles, puesto que el procesamiento de imágenes ocupa más actividad cerebral que todos los demás sentidos juntos. Nos resulta sorprendente que la experiencia directa sea una parte esencial del adiestramiento callejero. Primero te aprendes las calles. Luego tienes que aprenderte los locales de cada calle.
Es imposible aprender las rutas del examen del callejero con un mapa. Tienes que salir en la moto, con lluvia, frío o nieve. Se aprenden poco a poco. El cerebro va reuniendo más y más información. Mientras sigas recordando y visitando las calles, estas permanecerán en tu cerebro. Pero ¿cómo retiene y ordena el cerebro toda esa información? Como suponían los científicos, el dominio del callejero influye físicamente en el propio cerebro. Sus estudios llevaron a la conclusión de que parte del hipocampo de estos conductores era mayor de lo normal. Las diferencias más acusadas se presentaban en los conductores que llevaban más tiempo ejerciendo su profesión. El hipocampo contiene un mapa espacial. Y parece que en los taxistas londinenses ese mapa espacial corresponde al centro de Londres y su complejidad hace que las conexiones neuronales se desarrollen, crezcan y se reproduzcan, con lo cual el hipocampo aumenta de tamaño. Es como si, de algún modo, en algún lugar de tu cerebro, creases un hueco para meter un mapa, como un programa informático. Tienes que tenerlo en la cabeza. Un mapa en la cabeza. Creas una especie de foto de Londres, como un mapa en tu mente, y ves las calles y los cruces para saber exactamente dónde está todo. El estudio revela algo que no creíamos posible: que el cerebro adulto puede modificar su anatomía básica conforme a las necesidades del usuario. Creo que es un estudio muy importante porque demuestra por primera vez en el hombre que el hipocampo puede reorganizarse. ¿Qué significa eso? Significa que el hipocampo es variable. Los científicos decimos que es plástico, como un trozo de plastilina. Puede alterar su forma. Tengo la sensación de que mi hipocampo es más grande que el de los demás. Me lo han comentado. Algunos clientes me han dicho, se nota que tiene un hipocampo más grande de lo normal. Resulta muy interesante, porque hacemos el curso de callejero para aprender nuestro trabajo. Y ahora nos dicen que hemos desarrollado una parte de nuestro cerebro y ha aumentado de tamaño. Eso es un valor añadido, ¿no? Si la existencia humana puede definirse como un cúmulo de recuerdos, las consecuencias de este estudio son trascendentales. Antes ni siquiera soñábamos que nuestro cerebro fuese tan versátil. Puestos a soñar, ¿podemos utilizar esta información para curar la mente de los epilépticos, de los pacientes de Alzheimer y de los que padecen traumatismos cerebrales? Sé que van a operarle y sé que quizá tenga que estar un par de días en el hospital y que quizá tenga que volver a aprender a leer y escribir. Así que quizá tenga que leerle algunos libros y enseñarle a escribir otra vez. También sé que está asustado y mi madre también. Scott Tennis ha pasado la noche en vela. Así que no le ha costado estar despierto a las 6 de la mañana para someterse a una operación. Ahora mismo solo quiero que termine todo, porque sé lo que está sufriendo él. Nos han dicho que estará alterado una temporada, pero ¿cuánto tiempo? ¿Y hasta qué punto? Eso es lo que más me asusta. Estaba tranquila hasta que lo vi alejarse. Le acompañé hasta donde pude, pero sabía que no podría llegar hasta la sala del preoperatorio. Era como una despedida, porque no sabía cómo iba a quedar después. Estoy muy asustado. Si tenemos un cráneo, es para que proteja nuestro cerebro. Ahora van a abrirlo y acceder a mi cerebro. Y
y sacar algo de allí. Pensar que le dejo a alguien a quien solo he visto una vez, que hurgue en mi cabeza, es algo que me da mucho miedo. Scott debe permanecer completamente inmóvil durante la operación, que puede durar 6 horas, de modo que inmovilizan su cabeza. Las referencias de las resonancias del día anterior permiten a los cirujanos alinear las imágenes del cerebro con el cerebro real. Anestesian brevemente a Scott mientras le abren el cráneo. Los médicos no tardarán en despertarle y proseguir con la operación. Guiado por las imágenes tridimensionales para localizar lo que no pueden ver sus ojos, el Dr. Mayer accede al tumor. Looks like we're just on the outside of it. And anteriorly, there's the border, just as you would predict. So the tumor goes from here, all the way up to about here. And of course, it's going down deep too. All right, we're going to start the stimulation then, okay? I'm ready. Unos impulsos eléctricos interrumpirán brevemente la actividad de la zona en cuestión, permitiendo que el Dr. Mayer sepa hasta dónde puede extirpar sin causar graves daños. Unos milímetros a la izquierda podrían impedir el habla y unos milímetros a la derecha podrían impedir el movimiento. This area caused movement of his arm, his hand, his fingers and thumb on here. And it's always amazing, I think, to all of us that such a little part of the brain has so much function. Sort of a miraculous thing. Lisa pasará varias horas sin recibir noticias. Pude pasar hasta 20 minutos sentada, pero luego tenía que hacer algo. Intentaba distraerme, pero me costaba mucho. No hacía más que mirar el reloj. Estaba asustada. Mientras el Dr. Mayer corta con su bisturí, el Dr. Duffy comprueba que el paciente no ha perdido el habla. Please sit down. They raise good potatoes. Will you answer the telephone? My leg. Your leg? My leg. What about your leg? It's tightening up. Feels tightness in his right leg. Okay. Spell the word watch. W-A-T-C. The word yellow. Y-E-F. Okay. Everything okay? Right leg is getting a little bit weaker. That one got a lot of weakness. A lot or a little? A lot. It's about moderate. It's about a -2. Okay, so we'll stop our resection in that area. Your speech is just fine, obviously. Your arm's okay. Yes. But we're not going to resect any more in that leg region, okay? Okay. For what it's worth, Scott, we're getting a very big removal of your tumor. Okay. I think if we go any more, we're going to really probably guarantee giving you a paralysis, and I don't think that's a good trade-off. And if I were in your shoes, I'd want me to stop. Why don't you ask Steve? Steve, you feel like you know. Los pacientes pasan un mal trago. Es una experiencia horrible. Ven algo que tenían dentro y que ahora está fuera. Can you see that? Yes, I can. Okay. That's the tumor, huh? That's the tumor. Cool. Okay. Okay. All right. We've seen enough, huh? There you are. He's doing just fine. Everything went as well as we could hope for. It looks like
well over 90% of the tumor's been removed, which is better than I thought we would do, as you know. In terms of his function, I think it's sort of as I predicted to you, but better. His language is fine, his arm's normal. Estaba muy nerviosa cuando vino el doctor Mayer a hablar con nosotros, porque me temía lo peor. Pero según hablaba, todo tomaba mejor cariz. Me quitó un gran peso de encima. We would never say that this is a cure, but I think in terms of the spectrum of things, I think what we did today has given him a good shot at trying to beat it. Okay. We'll let you eat. Thank you. Yep. Me daba miedo verle por el aspecto que tendría. Iba caminando despacio porque sabía lo que podía encontrarme, aunque no estaba segura. Esperaba que tuviera la cara hinchada y una mascarilla de oxígeno y cosas así. Pero cuando le vi, me sentí aliviada. Podía asumirlo. What I'm feeling right now is a little headache. Hablaba bien. Me cogió la mano con bastante fuerza a pesar de estar debilitada por la hinchazón. Después de estar tan cerca de la muerte, Scott puede hablar y moverse. Sin la cirugía con paciente despierto y las imágenes precisas del cerebro, el resultado podría haber sido desastrosamente distinto. Me gusta verle sonreír, porque últimamente le ha costado mucho sonreír. Seis meses después, Scott vuelve a la enseñanza y a los entrenamientos de fútbol. Algún día, la generación de sus hijos vivirá en un mundo en que los avances de la ciencia que les salvó sean algo cotidiano, superados por otros que ahora no podemos ni imaginar. Cada vez que aparece una herramienta nueva, se amplían nuestras posibilidades. Es como Internet, se amplía constantemente. Durante mi vida he sido testigo, en el terreno de la biología, del cambio del caballo y la carreta a la lanzadera espacial. Los avances en la informática son ínfimos comparados con los que se han producido en el conocimiento biológico. Para Inés y Darryl, dicho conocimiento ha significado dos nuevas vidas, vidas que pronto manifestarán su propia resistencia. Nacidos prematuramente, mediante cesárea de emergencia, Kayla y Carsey Pearson pasaron sus primeras semanas en el hospital, pero pronto crecieron sanos y fuertes. ¿Es magia? Cuando coges a tu bebé por primera vez, podrías pensar, bueno, es solo una división de ADN. Pero un momento, esto es maravilloso, algo más que una simple división de ADN. ¿Qué parte tiene esto de magia o de milagro? El ser humano en conjunto es algo más que la suma de sus partes. Ese algo es la conciencia, la capacidad de almacenar información, de pensar, de crear, de concebir el universo. Es el misterio de la persona. No conocemos el potencial humano. Todo lo que consideramos imposible física y mentalmente resulta que no lo es. Eso significa que los límites que nos hemos impuesto pueden superarse.